¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver lo que son las medidas de tendencia centrales. Bueno, antes de comenzar, primero definamos qué son las medidas de tendencia centrales. Nos dicen que las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o de una población estadística. ¿Esto realmente qué quiere decir? Muchas veces vamos a tratar una gran cantidad de información, muchas variables que van a representar una gran cantidad de datos y que son las cuales son muy disparejos. Pueden ser tantos decimales como números enteros, que representan una longitud o un signo dependiendo mucho del caso. Siempre vamos a preferir calcular las medidas que nos ofrezcan una información resumida sobre dicha variable. Ahora, realmente, ¿para qué nos van a servir las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central realmente es obvia la cosa, porque realmente vamos a perseguir una serie de objetivos que vayan a justificar nuestra existencia de lo que estamos investigando. Las medidas de tendencia central nos van a servir para conocer el lugar que se ubica el elemento promedio o típico del grupo. Asimismo, las medidas de tendencia central nos sirven para comparar, como también para interpretar los resultados obtenidos con relación a distintos valores observados. Como por ejemplo, tenemos la siguiente tabla de frecuencia. Vamos a completarla antes de iniciar con lo que son las medidas de tendencia central. Antes de empezar con las medidas de tendencia central, vamos a terminar lo que es esta pequeña tabla de frecuencia. Por lo tanto, primero vamos a realizar lo que es justamente la marca de clase. Para realizar lo que es la marca de clase, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una pequeña fórmula en la cual nos dice que la marca de clase es igual al límite inferior más el límite superior dividido 2. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a sumar los dos límites y después los vamos a dividir dentro de 2. Por ejemplo, tenemos 6 más 11 que es 17 y la mitad de 17 es 8.5. De igual manera, 12 más 17 es 29 y la mitad de 29 es justamente 14.5. Y así lo vamos a hacer sucesivamente con lo que es todas las marcas de clase. Una vez que hayamos terminado lo que es la marca de clase, tenemos que realizar lo que es nuestra frecuencia acumulativa. Para realizar la frecuencia acumulativa realmente no es tan complicado como parece. ¿Qué es lo que vamos a hacer para resolver la frecuencia acumulativa? Para la primera frecuencia acumulativa voy a copiar la primera frecuencia, que es justamente el valor de 9. Después, este 9 le voy a sumar lo que es la segunda frecuencia, que sería justamente 7. Entonces sería 9 más 7, sería 16. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a sumar ahora este 16 con la tercera frecuencia, que sería 5. Y sería 16 más 5 es 21. Y así lo vamos a hacer sucesivamente hasta finalizar nuestra frecuencia acumulativa. Una vez terminado lo que es nuestra frecuencia acumulativa, como lo expliqué en el video anterior, nos tiene que quedar justamente el último resultado de la frecuencia acumulativa. Tiene que ser igual a lo que es la suma de todas las frecuencias. Si nos dan exactamente la suma de todas las frecuencias con la última frecuencia acumulativa, significa que lo estamos haciendo perfectamente bien. Vamos a empezar justamente lo que es nuestra media aritmética. Para poder resolver lo que es nuestra media aritmética, realmente no es tan complicado. La fórmula que nos muestran acá, nos muestran una fórmula muy extensa, donde nos dice que va a ser
la marca de clase 1 por la frecuencia 1 más la marca de clase 2 por la frecuencia 2 más la marca de clase 3 por la frecuencia 3 y así sucesivamente. Y todo esto va a estar dividido en la frecuencia 1 más la frecuencia 2 más la frecuencia 3 y así, etcétera, etcétera. Realmente suena muy complicado esta fórmula, pero realmente existe una mucho más fácil y que realmente no tiene mayor complejidad al momento de resolverla. Justamente acabo de colocar lo que es una fórmula mucho más pequeña y mucho más fácil de entender, que es justamente las sumatorias de dos divisiones. Una división va a ser justamente la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia. Esto va a estar dividido dentro de la frecuencia total. Para ello vamos a utilizar justamente la tabla que tengo aquí arriba. Si se dan cuenta, en la tabla tengo justamente un nuevo segmento donde colocamos frecuencia por marca de clase. Esto nos va a ayudar de gran manera para poder ir realizando lo que es la media aritmética. ¿Qué vamos a hacer justamente ahora? Nos dice que vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia. En este caso sería la marca de clase, que es 8.5, lo vamos a multiplicar por la frecuencia, que sería 9. Entonces la primera sería 8.5 por 9. Esto me da un total de 76.5. Luego de esto vamos a multiplicar ahora la segunda marca de clase por la segunda frecuencia, que sería justamente 14.5 por 7. Y este me da un total de 101.5. Vamos a hacer exactamente ahora con la tercera, que sería 20.5 por 5. Y esto me da un total de 102.5. Y así lo vamos a continuar hasta finalizar las multiplicaciones de todas nuestras frecuencias por marcas de clase. Una vez después que hayamos terminado de realizar todas las multiplicaciones, si nos damos cuenta, la fórmula dice que es una sumatoria. ¿Qué significa esto? Que voy a sumar toda la columna que acabo de crear, que fue la frecuencia por la marca de clase, lo voy a sumar. En este caso sería 76.5 más 101.5 más 102.5 más 159 más 195 más 154 más 445 más 151.5. Y esto me da un total de 1385. Solamente con esta tabla, realmente yo ya tengo una gran cantidad de procedimiento ya resuelto. ¿Por qué? Porque vamos a verlo de la siguiente manera justamente. Me está diciendo que la fórmula es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia, que ya lo tengo, que son los 1385, lo voy a dividir entre las sumatorias de las frecuencias. ¿Y cuál es la sumatoria de las frecuencias? Esa también ya la poseo. Esto me da un total de 50. Entonces, ¿qué significa para resolver este ejercicio? Este ejercicio lo vamos a resolver de la siguiente manera, que sería entonces la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia fue un total de 1385. Lo vamos a dividir dentro del total de la frecuencia, que en este caso sería 50. Entonces sería 1385 dividido 50. Y esto me da un total de 27.7. ¿Qué significa? Significa que nuestra media aritmética, o también conocido el promedio, justamente va a estar en 27
7. Y con esto encontramos la primera, que justamente sería la media aritmética. Vamos a colocar en la parte de arriba los resultados que nos den de la media aritmética, que sería entonces media aritmética es igual a 27.7. Vamos a empezar ahora a realizar justamente lo que es nuestra mediana. Para realizar la mediana tampoco es tan complicado como parece. ¿Por qué? Puede ser que la fórmula que tengamos aquí se mire muy complicado, pero realmente no es para nada complicado sacar lo que es nuestra mediana para datos agrupados. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero para poder encontrar la mediana? Tenemos la fórmula que la mediana es igual al límite inferior más n. N significa la cantidad de datos que tenemos en total, o sea, la sumatoria de la frecuencia, que en este caso sería 50 dividido 2 menos f menos 1. F menos 1 representa la frecuencia anterior. ¿Y esto qué significa? Que en la columna o la fila que vamos a trabajar, vamos a agarrar en f menos 1 la frecuencia que tenemos en la parte de arriba. Todo eso dividido entre la frecuencia, o sea, el total de la frecuencia, en este caso sería de la fila que vayamos a utilizar, multiplicado por la amplitud. Vamos a ver cómo realmente resolver este problema. Primero vamos a realizar lo que es n partido 2. N partido 2. N representa el total de las frecuencias, que sería 50. Esto lo voy a dividir dentro de 2. Y la mitad de 50 representa a 25. Este 25 que tenemos acá, ¿qué significa? Significa que es la fila donde se encuentra los datos que vamos a utilizar. ¿Y cómo encontramos este 25? Para ello, si nos dimos cuenta a un principio, agregamos la columna de lo que es la frecuencia acumulada. Justamente esta columna de acá. ¿Qué vamos a hacer con esta columna de acá? Vamos a buscar el número que se acerque a 25. Vamos a ir buscando el número que se acerca a 25. Si en dado caso, como es en este ejercicio, nos damos cuenta que 25 no aparece. Que tenemos 9, 16, 21, 27, 33, 37, 47 y 50. No aparece el 25. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a agarrar el número que más se acerque a 25, pero que no sea menor. ¿Qué quiere decir? El número aproximado a 25 superior. Esto quiere decir que vamos a agarrar entre 21 y 27. Vamos a agarrar el 27. ¿Qué significa entonces este 27? Este 27 significa que vamos a utilizar toda la fila donde aparece 27. Esos es justamente los datos que vamos a trabajar. Entonces, en base a eso, yo ya puedo empezar a realizar mi fórmula. Significa que mi mediana va a ser igual al límite inferior. El límite inferior va a ser de la fila donde aparece el número que acabamos de buscar. En este caso sería 27. Y si nos damos cuenta, el límite inferior sería 24. Entonces sería 24 más n partido 2. N partido 2 ya lo encontré, justamente lo tengo en la parte de abajo, que sería 25 más 25 menos la frecuencia anterior. Recordemos que fue lo que comenté anteriormente. La frecuencia para esta fila sería justamente el número 6.
la frecuencia anterior va a ser la frecuencia que está en la parte superior del número 6, que en este caso sería el número 5. Y esto va a estar dividido entre la frecuencia. ¿Qué frecuencia? Va a ser la frecuencia de esta misma fila, que en este caso sería 6. Y lo voy a multiplicar por la amplitud. ¿Y cómo saco la amplitud? La amplitud es sumamente fácil de poderla sacar. ¿Qué es lo único que vamos a hacer? Vamos a restar la segunda límite inferior, lo voy a restar con el primer límite inferior, que sería entonces 12 menos 6. Y 12 menos 6 me da un total de 6. Esa es justamente mi amplitud. Ahora sí, ya puedo realizar todos los procedimientos. Mi mediana va a ser igual a 24 más. Voy a resolver justamente todo lo que esté en esta pequeña división, que es justamente 25 menos 5 dividido 6. Que esto nos va a dar un total de 25 menos 5 es igual a 20, dividido a 6 es igual a 3.33, que sería entonces, lo voy a colocar dentro de paréntesis y sería 3.33 multiplicado por la amplitud, que sería 6. Y siguiendo la jerarquía de operaciones básicas, vamos a multiplicar 3.33, lo vamos a multiplicar por 6. Entonces sería 24 más 19.98. Si realizamos la suma, me va a dar un total de 43.98. Significa que este sería mi mediana, sería la cantidad que está en medio. Lo vamos a colocar en la parte superior. Mediana es igual a 43.98. Y con esto finalizaríamos de realizar lo que es mi mediana. Vamos a finalizar justamente con lo que es la moda. Para poder resolver la moda, tampoco es tan complicado como parece. Eso sí, la fórmula es un poco más extensa que la anterior, ya que vamos a utilizar muchas frecuencias. Para ello, primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar, como justamente es una moda, vamos a ver cuál es la frecuencia más alta. Eso es lo primero que yo tengo que averiguar. ¿Cuál sería la frecuencia más alta? Justamente en la columna de la frecuencia. Me doy cuenta que la frecuencia más alta es justamente el 10. ¿Qué significa esto entonces? Que vamos a utilizar toda la fila donde aparece la frecuencia más alta, que justamente sería el número 7. Significa que mi moda lo vamos a encontrar entre este intervalo. ¿Cómo lo vamos a realizar entonces? No es tan complicado. Empecemos a llenar los datos de mi fórmula para que vean que no es tan complicado realmente como parece sacar la moda. Para ello me dice que es el límite inferior. Me doy cuenta que mi límite inferior sería justamente 42. Entonces vamos a colocar que mi moda es igual al límite inferior 42 más. Aquí vamos a trabajar una operación bastante extensa. Dice que es la frecuencia. En este caso es la frecuencia de la fila, que sería 10 menos frecuencia menos 1, es decir, la frecuencia anterior, que sería la frecuencia que está arriba del número 10, que en este caso sería el número 4. Entonces sería 10 menos 4
dividido, y tenemos una operación más extensa en la parte del denominador, que sería otra vez frecuencia menos frecuencia anterior. Sería entonces 10 menos 4. Esto lo voy a sumar más la frecuencia, que sería 10 menos la frecuencia más 1. F más 1 significa frecuencia posterior, es decir, la frecuencia que encontramos en la parte de abajo, que en este caso sería el número 3. Y esto lo voy a multiplicar por la amplitud. Y como mencioné anteriormente, la amplitud en este caso sería 6. Sabiendo esto, empecemos a trabajar. Mi moda va a ser igual a 42 más 10 menos 4 me da un total de 6. 6 dividido 10 menos 4 sería 6 más 10 menos 3 me da 7. Esto multiplicado por 6. Ahora realizamos la suma de lo que tenemos adentro del paréntesis, que sería mi moda es igual a 42 más 6 dividido 6 más 7 me da un total de 13. Y esto lo voy a multiplicar por 6. Realizamos la división. Moda es igual a 42 más 6 dividido 13 me da un total de 0.46. Esto lo voy a multiplicar por 6. 0.46 por 6 me da un total de 2.76. Por lo tanto, mi moda es igual a 42 más 2.76. Realizamos la suma y me quedaría como un total de 44.76. Por lo tanto, mi moda para este ejercicio es igual a 44.76. Si lo miramos concretamente, ya tenemos justamente nuestras medidas de tendencia centrales. Que me dio un total de un promedio de 27.7, una mediana de 43.98 y una moda de 44.76. Espero que les sirva demasiado este pequeño video, y para el próximo video vamos a ver un poco acerca de las medidas de tendencia no centrales. Nos vemos en un próximo video.